Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Tengo que confesarte algo, me encanta el chocolate, pero bueno, ¿a quién no le gusta el chocolate? Así que he estado buscando una receta diferente de pastel de chocolate, que no solo esté buenísima, sino que tenga una presentación impresionante. Y después de probar muchas recetas, he encontrado una que me ha encantado, del canal Hiromaru Cook. ¿Qué tiene de especial esta receta? Bueno, no necesitas horno, no lleva huevo y además es sin gluten porque no lleva ningún tipo de harina. Y el resultado de esta tarta es espectacular. Lo único que he modificado algunos ingredientes y las cantidades para que sea todavía más fácil de preparar en casa. Te aseguro que el resultado es simplemente espectacular. Así que no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Madre mía, es que no puedo dejar de verlo. ¿Verdad que tiene una pinta impresionante el pastel de chocolate? Bueno, ya sabes que hoy toca el famoso y súper cremoso pastel de chocolate. Una auténtica maravilla. Y como siempre, aquí tienen los ingredientes. En gramos, en tazas y también en inglés. Y recuerda tener todo preparado antes de empezar la receta. Y una vez listos todos los ingredientes, empezamos con la elaboración de la receta. Necesitamos una olla o una cacerola y la pondremos en el fuego a una potencia media-baja. Y en la olla o cacerola añadiremos la leche. Empezamos a dejar que se entibie y cuando ya empieza a estar caliente, le ponemos el cacao puro en polvo. Y con la ayuda de unas varillas empezamos a mover bien para asegurarnos de que queda el cacao perfectamente disuelto en la leche. Cuando ya veas que está bien incorporado el cacao en la leche, será el momento adecuado de empezar a añadir poco a poco la nata. Y según la vamos añadiendo, tenemos que ir constantemente moviendo nuestra mezcla o nuestra crema con la ayuda de la varilla. De esta forma evitaremos que nuestro pastel de chocolate se nos pegue en la cacerola. Y una vez incorporado completamente la nata o crema para batir, sería el momento adecuado, ya que la leche y la nata tendrán más temperatura, de añadirle nuestra cobertura de chocolate, es decir, el chocolate que utilizamos para fundir en los postres. Y una vez añadido el chocolate, que gracias a haberlo picado previamente con cuchillo, se nos va a derretir con mucha más facilidad. Lo único que tenemos que seguir moviendo la mezcla con las varillas. Y cuando ya veas que empieza a disolverse completamente el chocolate, será el momento adecuado de añadir el siguiente ingrediente, que es el azúcar. Pero vamos a añadirle el azúcar solamente cuando ya estemos bien seguros de que el chocolate se ha disuelto completamente en la leche y en la nata. Así que me vuelvo a asegurar, compruebo que está todo perfectamente disuelto y en este momento añado el azúcar. Y tenemos que volver otra vez a repetir la misma operación. Con la potencia de fuego, te recuerdo, media-baja, vuelvo a seguir mezclando con la ayuda de las varillas hasta que me aseguro que el azúcar está completamente integrado a la mezcla.
Y ya solo nos queda por añadir el último ingrediente, que es la gelatina. ¿Te acuerdas que la habíamos hidratado al principio del vídeo? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es calentarla. Con unos 20 segundos al microondas será suficiente, hasta que se vuelva otra vez líquida. Y cuando ya está así líquida, la añadimos a nuestra mezcla de tarta de chocolate. Y seguimos moviéndola con la ayuda de las varillas. Y en cuestión de 30 segundos más, ya estamos perfectamente listos para retirar la cacerola del fuego. Como ves, ha sido súper fácil y muy rápido. El siguiente paso, vamos a colar nuestra mezcla, así que la cambiamos de recipiente y la pasamos por un colador, así nos aseguraremos de quitar cualquier tipo de grumo que pudiera haber. Y ahora lo que vamos a hacer es un baño María invertido, es decir, vamos a enfriar la mezcla. Ponemos unos hielos y el agua bien fría de la nevera. Y en este baño María invertido, es decir, que en lugar de con agua caliente lo vamos a hacer con agua fría, vamos a ir enfriando nuestra mezcla de tarta de chocolate. Este paso es fundamental, ya que de esta forma no se nos va a bajar el chocolate en el molde y nos aseguraremos de que queda todo bien integrado. Así que con un poquito de paciencia y con la ayuda de las varillas vamos a remover constantemente hasta que nuestra crema de la tarta de chocolate toma consistencia. Además, de esta forma conseguiremos darle al chocolate un brillo espectacular. En aproximadamente 10 a 15 minutos lo tendrás listo. Y aquí tienes el molde que voy a utilizar. Te voy a dejar el link directo a Amazon donde lo he comprado, tanto en la cajita de información del vídeo como en el primer comentario. Y lo que voy a hacer simplemente es añadirle un poquito de grasa y con la ayuda de un papel absorbente lo extiendo bien por toda la superficie del molde. Al final del vídeo te doy otras opciones de molde que puedes utilizar. Y ahora quiero que te fijes muy bien en la textura en la que te tiene que quedar el chocolate. Como puedes ver, queda con una textura similar a un chocolate espeso, de estos que solemos tomar a la taza. Y lo podemos ir rellenando poco a poco con la ayuda de un cazo o podemos volcar directamente todo el chocolate en nuestro molde. Y como puedes ver, el chocolate tiene un color muy uniforme y sobre todo tiene mucho brillo. Y cuando ya lo hayas rellenado, con la ayuda de un palillo, lo movemos bien para asegurarnos que queda perfectamente distribuido por todo el molde. Y taparemos la superficie del molde con papel vegetal o papel de horno para evitar que se nos cree una costra en la superficie. Y ahora ya simplemente lo tenemos que guardar en la nevera y dejarlo reposar. Como mínimo 6 horas, lo ideal, toda la noche. Bueno, ya ha pasado toda la noche en la nevera y ahora será el momento adecuado de desmoldar nuestra tarta. El primer paso, quitarle el papel de horno que le hemos puesto justo por encima para evitar que se nos forme una costra. Y una vez que lo hemos quitado, ya le pondremos el plato donde lo vayamos a presentar. Y con la ayuda de una tabla de madera, porque el molde es de silicona, le daremos la vuelta. Así nos aseguraremos de que no se nos mueve en absoluto nuestro molde. Bueno, ya tenemos preparado justo encima del plato. La ventaja que tiene este tipo de molde es que lo podemos adaptar y ponerlo en el lado que queramos del plato. Y ahora simplemente vamos dándole pequeños tirones al molde. Gracias a que es de silicona se va a despegar con muchísima facilidad. Así que poco a poco vamos abriendo y vamos tirando hasta que ya tenemos nuestra tarta perfectamente desmoldada. Y ahora solo nos queda decorarlo. Y aquí viene un truco muy interesante para evitar manchar el plato o la bandeja que utilicemos. Estoy poniendo papel de horno o papel vegetal, que previamente lo he mojado. Y lo voy poniendo a cada lado del pastel. Y ahora, por último, le pondré un poquito de agua justo por encima con la ayuda de una brocha. De esta forma se nos quedará pegado al plato y también se nos pegará lo que le vamos a poner justo por encima, que es cacao puro en polvo. Toda la parte de cacao que cae fuera de la tarta se quedará pegada en el papel y luego lo podremos quitar con muchísima facilidad y nos quedará bien presentado. Y como puedes ver, con la ayuda de un colador le vamos poniendo o espolvoreando
bien de cacao en polvo justo por encima. Cuando ya veas que lo tienes bien cubierto, bueno, pues será el momento adecuado de quitar el papel de horno que hemos puesto como truco. Y así tendremos el plato perfectamente limpio y nuestro postre perfectamente presentado. Y aquí quiero enseñarte las diferentes opciones de moldes que podrías utilizar para hacer la receta. Tienes el molde que he utilizado, moldes de silicona, de estos alargados para bizcochos, incluso rígidos, o también podrías utilizar perfectamente una fuente de cristal para el horno. Con cualquiera de ellos podrías hacer perfectamente y sin ningún problema la receta. Lo único, que las cantidades son para aproximadamente 600 mililitros, que viene a equivaler más o menos 2 tazas y media de líquido. Por eso yo te recomiendo, antes de hacer la receta, que medas la cantidad de líquido y veas si te entra y te queda bien de altura en el molde. ¿Que ves que queda pequeño? Puedes doblar perfectamente las cantidades. Pero bueno, llega el momento de la presentación. Fíjate en la pinta tan espectacular que tiene nuestra tarta de chocolate. Y sobre todo quiero que te fijes en la textura de la tarta. Es simplemente espectacular. Te lo digo en serio. El resultado es de auténtica pastelería. Y muy probablemente será la mejor tarta o pastel de chocolate que has probado nunca. Con un sabor único y con una textura que te va a enamorar. Bueno, yo te animo a que la hagas en casa. Has visto que la elaboración es muy sencilla y que el resultado merece la pena. Es una presentación maravillosa para ocasiones especiales, fiestas en casa, cumpleaños, aniversarios o incluso perfecta para navidades. La textura es similar a una panna cotta o flan de chocolate y en pastelería este tipo de elaboración se conoce como semifríos. Y bueno, pruébala y me cuentas. Quiero que te fijes muy bien ahora cuando corto el pastel con el tenedor, cómo tiene una textura temblorosa y sobre todo queda súper cremosa por dentro. Se funde y se derrite el chocolate en tu boca. Vamos, que es un auténtico espectáculo. Y mientras sigues viendo el resultado de nuestro maravilloso pastel de chocolate, quiero invitarte a que te suscribas a Recetas que Funcionan si no lo has hecho todavía y que te acuerdes de activar todas las funciones de la campanita. De esta forma YouTube te avisará cada vez que subamos otra nueva videoreceta. Y para poder cortar las porciones con facilidad y poderlas servir a tus invitados en el plato, yo te recomiendo hacerlo de esta manera. Con la ayuda de una espátula o un cuchillo lo ponemos justo delante del pastel y ahora con el cuchillo cortaremos la porción que tengamos pensada para nuestro comensal. De esta forma la porción caerá directamente sobre nuestra espátula y la podemos poner con facilidad encima del plato. En este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la elaboración de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y como sé que te encanta la panadería, la repostería o la pastelería, te animo a que me sigas también en mi cuenta de Instagram, donde podrás aprender muchas más cosas de este apasionante mundo. Y deseando que te haya encantado nuestra receta de tarta de chocolate, te espero la próxima semana con otra nueva videoreceta.